Paz de Cristo a todos, Dios les bendiga. Qué bueno tenerlos acá y saber que están muy interesados en conocer la palabra de Dios y continuar con los temas, continuar con la cadena que estamos teniendo de los temas de las religiones. Continuamos con este tema y seguimos todavía con la religión del catolicismo. Aún está así, nuestros temas van así: religiones, catolicismo. Del catolicismo estamos estudiando el catecismo, del catecismo estamos estudiando el credo, y del credo vamos a estudiar hoy el purgatorio. Esa es, como dice, una cadena que estamos teniendo. El jueves pasado, porque fue jueves el servicio de hace 8 días, estuvimos estudiando el limbo, lo que la religión católica enseña que es el limbo. Hoy el purgatorio, espero que haya tiempo suficiente, porque tengo 2 videos para compartirles que son interesantes verlos y escucharlos y saber de qué se trata. Quiero comenzar con este tema. Vamos a leer estos 3 textos bíblicos para empezar con esta base. Es la que yo quiero comenzar el día de hoy. Y lo vamos a leer todos. Acompáñenme, abra su Biblia en el libro de Mateo. Vamos a estar estudiando aquí, vamos a leer el libro de Mateo. Voy a leer estos en Biblia Reina Valera, y el resto lo voy a leer Biblia Católica. Si alguien tiene una pregunta o quiere opinar, acuérdese que hay un micrófono que va a estar activo para que use el micrófono sin pena, ¿verdad? Y si tiene pregunta, la puede hacer y no tenga pena, no tenga miedo. Y si tiene algún comentario, délo. No tengan. Todos estamos aprendiendo y estudiando a la vez. Somos estudiantes maestros. Entonces comenzaré a leer el libro de Mateo, capítulo número 4, 17, para comenzar esta enseñanza. Es una enseñanza muy controversial, es un tema muy controversial, que levanta contiendas, en algunos casos levanta dudas. No queremos ser contenciosos al hablar de este tema. Quienes nos vayan a ver la enseñanza por medio de video, nuestra intención no es contender, ni pelear, ni ver quién sabe más, quién sabe menos. Simplemente estamos estudiando las religiones, dentro de las cuales está el catolicismo y lo que creen. Entonces, ese es el fin. Mateo 4, 17 dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 16, 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Leí 2 textos extras. Y también leeré Mateo 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Con estos 3 textos bíblicos quiero introducirme con el tema. Ya que vamos a hablar del tema del purgatorio, quiero aclarar a través de estos 3 textos bíblicos que solamente la Biblia reconoce que hay 2 caminos al hombre. Uno llamado ancho, que mientras viva puede caminar por él. Pero al final, porque tiene un final, llegará a su fin ese camino ancho. Y el camino angosto también tiene un final. Se ha dicho que yo he visto en dibujos, o muchos han intentado expresar cómo son los 2 caminos y los muestran así. El ancho y el angosto, viceversa, como usted lo quiera llamar, que van así. Pero yo veo el camino ancho y el angosto que van así. Los que caminan en camino ancho tienen la posibilidad de dar un paso al camino estrecho. Y los que están en el camino estrecho pudieran deslizarse al camino ancho. Van juntos, como una autopista de un carril a cada lado. Al final de este camino, porque llega a un final, lo voy a poner así, hay 2 destinos. Uno acá y el otro acá. Solamente 2 destinos existen. No hay 3, no hay 4 lugares, no hay 4 secciones. Solamente existen 2 secciones según los textos que hemos leído. Y para llegar al camino, o sea, a la esperanza viva, los que se quieran salvar, tienen que caminar por el camino angosto durante toda su vida y no cambiarse al ancho, porque pasando esta barrita, pasando ¿cómo llamarle? Esta puerta, ya no hay vuelta para atrás. Entonces, por eso también leí donde dice Jesús que cuando comenzó a predicar su evangelio, comenzó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir, arrepiéntanse, salgan del camino ancho y caminen por el camino angosto, porque ha llegado la salvación. También leímos donde dice la escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Nos muestran siempre 2 opciones. Bien, teniendo en cuenta esto, comenzaremos con el tema del purgatorio. En el catecismo de la Iglesia Católica, o de la religión católica, mejor dicho, existe un credo que hemos estado estudiando, y el credo en alguna parte reza y dice que Jesús descendió a los infiernos. Estuvimos estudiando eso el jueves pasado, dentro del cual nos queda la duda también acerca de los infiernos. Si descendió en los infiernos, nos queda la duda qué sucede con el limbo y qué sucede con el purgatorio. Ay, gracias, hermano. ¿Qué sucede con el limbo y qué sucede con el purgatorio? Y de ahí entonces amén, gracias, hermano. ¿Qué nos traen estos temas? Traemos estos temas del purgatorio. En el catecismo, como lo hemos estado diciendo, el catecismo es grande, o sea, tiene muchos numerales, 2600 y tantos numerales. En cada uno de ellos detalla lo que la religión católica cree. Y el día de hoy vamos a estar hablando del numeral 1030, 1031 y 1032, que hablan del purgatorio. Cualquiera que tiene la oportunidad de leer el catecismo va a encontrar
en el numeral 10:30, 10:31, 10:32, el tema relacionado al purgatorio. Específicamente purgatorio. No va a hablar de otra cosa más que purgatorio. Hace 8 días, el jueves, estuvimos tratando otros numerales. A ver dónde lo tengo. Bueno, no lo tengo acá, pero lo tengo guardado acá. Vamos a ver. Creo que lo tengo en otro folder. Bueno, no lo recuerdo en este momento, no lo tengo en la mano, pero ya lo tratamos. Así que sería de más volverlo a tratar. Pero cada uno tiene un numeral. Y el numeral 10:30 al 31 lee. Número 210 del catecismo, en resumen, se lee así, luego yo le voy a leer cada numeral. 2:10 dice, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Esto quiere decir, según la creencia del purgatorio en la religión católica, que el purgatorio es un estado en donde las personas que creyeron en Dios murieron, pero que no les fue suficiente limpiarse. O sea, que todavía fueron con alguna contaminación a la muerte. Y es necesario que se limpien y que se purifiquen antes de entrar al cielo. Entonces se crea el purgatorio. Y tienen textos bíblicos que los vamos a leer y los vamos a dar, vamos a dar lectura y vamos a estudiarlos también. Entonces, este tema del purgatorio, en donde los que mueren en amistad con Dios, quiere decir una persona que caminó con Dios. En el Antiguo Testamento podemos decir Enoc caminó con Dios. Quiere decir que Enoc tuvo que haber llegado, según la creencia, a un estado, posiblemente no caminó bien, por así decirlo. Entonces llegó a un estado en donde había que sacarlo de ahí porque estaba purgando o limpiándose aún de lo que no se había limpiado en vida. Entonces, esa es la idea. ¿Están comprendiendo? El numeral 10:30 de este numeral 2:10, pero específicamente el 10:30 dice: los que mueren en la gracia y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Ellos explican con este numeral lo que acabo yo de leer, solamente que con un poquito más de sentido para ellos, que es que después de morir, aunque la persona está segura de su eterna salvación, tiene que sufrir después de su muerte una purificación a fin de que obtengan la santidad necesaria. O sea, en otras palabras, el hombre tiene que, por medio de las obras, por medio de su esfuerzo, por medio de su capacidad de limpiarse, entrar a la salvación. En otras palabras, no solo es por fe o no es por fe, sino que tiene que estar limpio.
Pero como en la tierra no lo logró hacerlo 100%, entonces en el purgatorio sí lo hará. Esa es la enseñanza. Y aquí surgen varias preguntas que usted posiblemente se esté haciendo, por quien nos está mirando. ¿Cómo entonces se van a limpiar? ¿Cómo le hacen para limpiarse? ¿Cómo le hacen para purificarse estando allá? Porque lo más lógico, el sentido común nos diría que lo que debería hacerse tiene que hacerse en vida, ¿verdad? Porque el muerto nadie sabe, no conoce, su memoria es puesta en el olvido, fenecieron sus sentimientos. Entonces, ¿cómo se purifica esta alma? ¿O cómo se hace para que pase de la condición de purificado a la salvación eterna? Aunque originalmente dice la religión que está seguro de su salvación. Entonces, tenemos preguntas, ¿no? O sea, si yo estoy seguro de una salvación, ¿por qué tengo que llegar a otra condición si estoy seguro que ya gané? ¿Por qué tengo que dudar? Y el que duda tiene problemas. Entonces, este es el numeral 1030. Tengo una cita. Las citas bíblicas que están en verde son las que refiere el catecismo, son las que dan el catecismo. Las negras son las que yo voy a tomar. Entonces, en base a esto que leí, Hebreos 10:3, lo voy a leer y ahora sí voy a utilizar Biblia Católica. Entonces, en Hebreos, capítulo 3, capítulo 10. Gracias. Versículo 3 al 14, leeré lo siguiente. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, porque es imposible que la sangre de los toros y chivos quite los pecados. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo: tú no has querido sacrificio ni ofrenda, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer, Dios, tu voluntad. Él comienza diciendo: tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade: aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad quedamos, escuche la palabra, el versículo 10 le voy a dar un realce. Y en esta virtud de esta voluntad quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Cada sacerdote se presenta diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, estoy en el versículo 12, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, y así
mediante una sola ofrenda, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. Si le prestaron atención específicamente a dos versículos, el 10 y el 14, contradicen lo que el numeral 1030 del catecismo señala. Ahora, ¿quién de los dos tiene razón? Vuelvo a leer lo que dice el catecismo. Los que mueren en la gracia y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados. O sea, ¿cómo puede una persona vivir en amistad con Dios, pero imperfectamente purificado? Imposible. Porque Dios es santo, ¿verdad? Y todo aquel que se acerca a Él tiene que ser santo. La Biblia nos enseña que Jesús dice acerca del frío y el tibio. ¿Qué dice acerca? Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, el frío significa aquel que no quiere nada con Dios. El caliente es aquel que está bien con Dios, que está en amistad con Dios. Y el tibio es aquel que no se decide. Entonces, Jesús dice, ojalá fueses frío. O sea, ojalá tomaras la decisión, o estás o no estás, pero por cuanto no tomas la decisión, estás tibio, entonces te vomitaré, o sea, te voy a expulsar, no te tolero. Ahora bien, según el catecismo, entonces dice que una persona que haya gracia y está en amistad con Dios, pero imperfectamente purificado, me está hablando de un tibio, no de un caliente, sino de una persona tibia. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice, y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha de una vez para siempre. ¿Quién es el que nos santifica a nosotros? Es Jesucristo. Su sangre es la que nos hace aceptos para con Dios y nos limpia, nos purifica. El versículo 14 dice, y así mediante una sola ofrenda. ¿Cuál es esta ofrenda que está hablando? El cuerpo de Cristo. En su muerte se ofreció a sí mismo por nosotros. ¿Por qué? Porque los machos, las ovejas ya no eran aceptas. Y estos sacrificios que se hacían antes solamente quitaban lo que el hermano explicaba el día domingo, no quitaba el pecado de la persona. O sea, el pecado, por así decirlo, pequé y ya mi pecado ha sido borrado. No era así, porque constantemente la persona iba y ofrecía sacrificios. Pero una vez viniendo Cristo, se sacrificó solo una vez por los pecados de todos los hombres. Bueno, el versículo entonces 14 dice que así mediante una sola ofrenda, Él, ¿quién es Él? Jesús. Él, Jesús, ha perfeccionado para siempre a los que santifica. O sea que si Dios me ha limpiado a mí, Dios me ha purificado a mí y yo ando en armonía con Dios, Él ya me limpió y me santificó para siempre. Perfectamente. No necesito otra purificación. Y si he de necesitar, la tengo que hacer en vida, cuando tengo conciencia de que yo no estoy en comunión con Dios.
¿Comprende? Porque muerto, no tengo conciencia yo del bien o del mal, porque todo eso feneció. Mas sin en cambio, el catecismo trata de traer a ese hombre a vida, a una conciencia, cuando no existe tal conciencia. El numeral 1031 dice, que es este, 1031. La iglesia llama purgatorio a esta santificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. O sea, ahí está hablando de aquellos, la escritura dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Pues esos escogidos, pocos escogidos, todavía necesitan purificarse. Pero los que fueron condenados, estos ya no, porque estos ya definitivamente van al infierno. La iglesia, cuando habla de la iglesia, habla de la religión católica, ha formulado, escuche bien estas palabras, la iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, y puse el año, entre el año 1438 y 1439, y el concilio de Trento, que fue entre el 1545 y 1563, pero paulatinamente, no fue todo un año, sino que fue paulatinamente. La tradición de la religión católica de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la escritura, como por ejemplo, primer libro de Corintios 3:15 y primer libro de Pedro 1:7, que la vamos a leer. O sea, ellos dicen que han formulado esta palabra es muy interesante para que comprendamos de dónde viene la idea del purgatorio. De quién fue quién tuvo la idea, quién fue el que lo comenzó, de dónde viene esa doctrina. Y viene específicamente de la religión católica. ¿Por qué se deben obedecer preceptos de la religión? Porque ellos también, vamos a estudiar eso después, ellos creen que ellos tienen la potestad como iglesia madre, así le llaman, madre, de que pueden hacer es interpretar la Biblia y tomar y hacer doctrinas y que esas doctrinas son válidas aquí en la tierra y allá en el cielo. Pero eso no es cierto, porque ninguna iglesia tiene el poder de cambiar lo que ya está establecido en las Sagradas Escrituras. O sea, la doctrina ya está hecha, ya el testamento ya está escrito. Lo único que tenemos que hacer nosotros es estudiar el testamento y de ahí tener la doctrina que el testamento dice que debemos de tener, no formar nuevas doctrinas. Porque si alguien pone un fundamento sobre otro fundamento, va a sufrir pérdida. ¿Ok? Entonces, no sé si están comprendiendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún punto de vista? ¿No? Muy bien, entonces la iglesia católica dice, ha formulado esto yo quiero que se le quede, ha formulado de la doctrina de la fe relativa al purgatorio. Sobre todo en los concilios. O sea, ¿qué trataban los concilios? ¿Quién organizó los concilios? Para estos años, el apóstol Pablo ya había muerto. Todos los apóstoles ya habían muerto. Entonces, ¿quiénes en el año 1438 y en estos años se reunieron? ¿Quiénes fueron? Bueno, fueron los papas.
el Papa en turno hacía una reunión ecuménica. Hoy hablaba con el hermano Henry acerca del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es la asociación de diferentes religiones a formarse en una. O sea, compartir sus ideas. Un musulmán con un católico y un hindú. Se juntan y platican cosas doctrinales. Eso se llama ecumenismo. No tiene que hacerse. Nosotros, por ejemplo, no podemos reunirnos con alguien de la religión católica, un cura, a tratar temas de la Biblia y tomar una doctrina de nuestra reunión, porque eso es ecumenismo. Entonces, el Papa en turno lo que hizo fue eso, reunir a varias religiones, iglesias griegas que se habían separado. Ahí está la historia de los templarios, todas esas historias que casi no conocemos. Yo en lo particular no conozco tanto porque es demasiada historia, es mucha historia. Y de ahí se sentaron y no considero que con la investidura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo jamás hubiera revelado una herejía como la que es el purgatorio, sino que detrás de todo esto había algo escondido que lo vamos a ver enseguida. ¿Cuál era el fin de realizar este asunto? Porque todo tiene un interés. No era interés por las almas. No, era un interés personal o de ciertos grupos eclesiásticos. Exacto. Entonces vamos a leer primer libro de Corintios capítulo 3, veramos qué dice, porque ellos se defienden con estos dos textos bíblicos en esta parte acerca de esto, por eso dan este texto bíblico. Pero ¿qué dice entonces? Vamos a ver. Romanos Corintios. Primer libro de Corintios, capítulo 3, verso 15. Nuevamente, uso Biblia católica. Dice, verso 15, dice: si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Este es el versículo más citado para defender el purgatorio. Un texto bíblico sin contexto. O sea, un texto bíblico tomado solo para ajustarlo y que quepa y que me dé o que le dé a esa idea la razón. Pero si leemos el contexto no está hablando del purgatorio. Más arribita comenzamos hablando acerca de lo que es la edificación, de donde la persona edifica. Por ejemplo, el versículo 11 dice: el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. El tema central está rodeado en el fundamento. Estoy leyendo ahorita 1 Corintios 3:11. Sí, estoy leyendo el contexto. Entonces vuelvo a repetir: el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. Sobre él se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, pasto, paja. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio, que será revelada por medio del fuego, la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Está hablando de un fundamento, que el fundamento es Jesucristo, y todos deben edificar sobre ese fundamento. O sea, yo tengo mi fundamento y quiero edificar mi fe, tiene que ser sobre Cristo. Si usted va a edificar su fe, tiene que ser sobre Cristo. Porque si alguien ocupa otro fundamento, o sea, si alguien en lugar de ocupar el fundamento que es Cristo, hace su propio fundamento, entonces va a tener lo que aquí dice, esa pérdida. Entonces, en el día del juicio,
En el juicio del futuro, ahí se va a probar quién de los dos estaba en el verdadero fundamento. Y aquí está escrito, si la obra es consumida, se perderá. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se va a probar si estuvo bien o no estuvo bien fundada la persona. Sin embargo, su autor se salvará. Y aquí está el tema, el punto en que, ok, sí, va a haber un juicio, allá van a ser probados, sí, pero aquí dice que se salvará. ¿Cómo se salvará? Por medio del purgatorio. Y eso es una falsedad. O sea, es un texto fuera de contexto. ¿Qué más dice? ¿Qué más termina diciendo? Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Quiere decir que en ese momento, cuando se probó, estaba en el purgatorio dudoso, ¿no? Y se libró de ahí porque se salió del purgatorio. Pero eso no es lo que dice la Biblia, sino lo que está diciendo es cómo es que se libra alguien del fuego. Si hay un incendio, ¿cómo se va a librar de ese fuego? Escapando. Va a sufrir las pérdidas, sí va a tener pérdidas, pero va a escapar del fuego. Es lo que está diciendo. ¿Cómo es que se actúa en el fuego? Escapando. ¿Y cómo se escapa? Estando en vida. Porque un muerto no puede levantarse a correr por su vida en el fuego. Se quema la casa y está inconsciente. Ahí se queda. El otro texto bíblico es el primer libro de Pedro. Pero miren lo que una reflexión que tiene acá. Voy a leerla, muy interesante, me pareció muy interesante. Dice: perspectiva católica, purificación, salvación y purgatorio. ¿Cómo edificas tu vida y ayudas a que las personas que Dios te ha confiado construyan la suya? ¿Lo haces con oro, con plata, piedras preciosas, madera, pasto o paja? ¿Cómo utilizas los dones y bienes que Dios te ha dado para construir el reino de Dios? ¿Eres consciente de que alcanzarás la salvación mediante un proceso de purificación? Aunque muramos en gracia y amistad con Dios, todos necesitamos un proceso de purificación, pues somos pecadores y actuamos de manera imperfecta. A la luz de este pasaje y de otros textos que hablan del perdón en el mundo, creó la iglesia, o sea, la religión, el concepto de purgatorio. ¿Quién lo creó? Aquí lo dice. No Jesucristo. Entonces están edificando en otro fundamento, porque no es un fundamento de Cristo. ¿Están comprendiendo? Entonces dice, creó la iglesia el concepto del purgatorio, al cual visualizamos con un fuego purificador. Primer libro de Pedro 1:7, donde vamos a leer ahorita. Porque el fuego es símbolo bíblico de la presencia liberadora y purificadora de Dios. También el Espíritu hace el trabajo de purificar, de limpiar, ¿cierto? La enseñanza sobre el purgatorio también se apoya en la práctica de la oración, que ha existido desde los comienzos de la religión, para que los difuntos queden libres del pecado y gocen plena y eternamente de Dios. Y da una cita bíblica que vamos a leer, segunda de Macabeos 12:46, aquí la tengo. ¿Dónde está? Aquí, pero hasta aquí lo vamos a leer. Por esto celebramos la misa de resurrección con el cuerpo de la persona fallecida presente. Pedimos por los difuntos en la Eucaristía es la misa, y rezamos novenas de rosarios por ellos. ¿Por quiénes? Por los muertos, por los difuntos. Recuerda a tus seres queridos que ya murieron y eleva a Dios una oración por ellos. Después ora por quienes perecieron hoy y extiende tu oración sobre todas las personas fallecidas que requieren ser purificadas de su pecado. ¿Levantó la mano, hermano? No. Bien. Me parece absurdo lo que yo leí. ¿Usted le prestó atención? ¿Cómo le pareció? Igual, ¿no? O sea, es un tema creado por la religión, porque
La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Él, le es necesario que le crea. Entonces, cuando yo me entrego a Jesucristo, si lo hago con fe estoy seguro de que voy a alcanzar la salvación de mi alma, ¿verdad? Pero si dudo, eso ya no es fe. Y donde hay duda, no hay seguridad. ¿Qué tengo que hacer? Buscar de Dios hasta que llegue a alcanzar esa fe. Los que dudan, convencerlos, dice la Escritura, arrebatándolos del fuego. Pero yo no puedo pensar de que, yo sirvo a Dios, pero quién sabe si me voy a ir con Él. Entonces hay purgatorio. No te preocupes, hay purgatorio. Donde leímos. Exacto. Entonces, no podemos nosotros tomar un texto bíblico, hacer lo que quepa a martillazos, solo para que se vea bien la idea que yo estoy planteando. No se puede. Entonces, vayamos a ver qué dice este primer libro de Pedro, capítulo 1, 7. No, 7. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor en el día de la revelación de Jesucristo. Este versículo está ligado al 10:31, en donde dicen que la iglesia formuló el purgatorio para aquellas personas que murieron en armonía con Dios, pero que no están purificados. Y el texto bíblico que defiende eso dice así: así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que están utilizando un texto que no quiere decir eso. El texto no está hablando del purgatorio. Está hablando acerca de esa esperanza, de esa fe del creyente, esa fe que no debe claudicar y que se prueba constantemente, todos los días se prueba como se prueba el oro, en vida, correcto, no muertos. El texto bíblico está hablando acerca de esa fe que es en vida y que se prueba. ¿Cómo se prueba la fe? A través de las diversas tribulaciones, pruebas que pasamos nosotros en la vida. El texto no está diciendo que seremos probados en el purgatorio. No está diciendo eso. Está diciendo que aquí en vida nuestra fe es probada como el oro que pasa por el fuego. El fuego, ¿qué representa? El fuego representa esa tribulación, esa angustia. Cuando usted puede estar en su trabajo y en su trabajo le dan y que lo machacan con que tú eres cristiano, mira aquí, mira. Esa es una prueba que uno está teniendo. Y siente como que de repente se quiere abandonar. Entonces está probándose la fe, si de verdad cree o no cree en Jesús. O si le pasa lo que le pasó a Job, por ejemplo. Job perdió familia, perdió bienes, perdió su esposa. Él fue probado. Pero al final dice, después de ser probado, dice que Job no blasfemó el nombre del Señor, sino que dijo que bendijo Jehová a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios engrandecido o bendito. Entonces se probó su fe en vida, no en muerte. Pero ese texto bíblico, otro le martillaron, pero recio para que casara, sin considerar el versículo 3.
bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. ¿Comprenden el contexto de este versículo mal ajustado? ¿Cuál? Esto es sin purgatorio. Sí, dice: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Ustedes son aquellos creyentes. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Gracias a la fe los conserva mientras viven en santidad, correcto. O sea, cuando yo vine a creer en el Señor Jesús me llenó de su gracia, me perdonó todos mis pecados, no importando cuáles sean, y yo empiezo a caminar con Él en justicia, en verdad, en temor, en santidad, y Él pone en mí fe. Y esa fe me va a ayudar hasta el final, porque esa fe me dice que hay una recompensa. Entonces, cuando yo termine mi carrera, yo debo estar seguro que de aquí para acá me espera salvación, no que me espera un purgatorio, que me espera salvación. Ajá, lo dice Pedro, aquel que llaman el Papa, el primer Papa. Entonces, el mismo apóstol Pedro contradice la doctrina, la ideología del purgatorio. Claro, no estoy intentando convencer. Yo sé que aquí la mayoría, nosotros creemos, pero tal vez alguno que nos vaya a mirar sea de otra creencia. No estoy intentando convencerlo, ni forzarlo, ni que ponga a pelear conmigo. Es simplemente que tenemos que leer y estar dispuestos a conocer la verdad sin ponernos en una postura de yo defiendo esto y lo defiendo. No. Aquí lo que tenemos que defender es la verdad de Dios. Yo puedo estar equivocado. Claro, soy humano. Otro puede estar equivocado. Entonces, es tarea de cada uno leer y sacar conclusiones acerca de la interpretación que se le da a la Escritura. Amén. Muy bien. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer, esto estoy leyendo catecismo, antes del juicio existe un fuego purificador, como lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, no se le era perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Mateo 12:31. Aquí está. En esta frase, escuche bien, podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. ¿Qué quiere decir esto? Es una interpretación equivocada. Como está interpretando aquí el catecismo es Mateo, vamos a leerlo mejor. Vamos a leerlo para ver qué dice Mateo y de aquí tomamos el consejo de la palabra. En la Biblia católica, correcto. Mateo 12:31. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahorita? Any questions? ¿No?
What chapter? Verse? Matthew? Okay. Okay. Let me read it. ¿Lo leo? Dice, por eso, yo estoy leyendo Biblia católica, es diferente pero tiene un sentido. Por esto les digo que todo pecado o blasfemia se les será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Eso dice la Biblia católica. Ahí en Reina Valera dice, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, ¿cuál es la interpretación? ¿Qué está diciendo? ¿Qué en realidad está diciendo la Biblia? Ok. La pregunta es, sí, voy a decirlo aquí para que escuchen. La pregunta es, si la blasfemia contra Jesucristo es perdonada, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada porque el Espíritu Santo es la esencia de Dios. El Espíritu Santo es esa promesa que tenemos nosotros acá en la tierra. La persona de Jesucristo es una persona humana, es santo. Sí, eso no lo dudamos, es santo, pero es una persona humana. Pero el Espíritu es lo que hace que todo sea santo. Es la mera esencia de Dios en nosotros. Por eso no es perdonada. ¿Y cómo es que blasfemar el Espíritu Santo, por ejemplo? Una persona que no conoce podrá decir tantas cosas y podría ser perdonado porque ignora. Dios es justo. Una persona que conoce cómo opera el Espíritu Santo, por ejemplo, una persona de iglesia, ¿no? Ve que sucedió un milagro, sanó una persona y oraron por él y sanó, y el poder de Dios lo hizo, y nosotros decimos, Jesús lo sanó o el Espíritu de Dios lo sanó, y esa persona dice, ¿qué va a hacer? Nos están engañando, o puede decir, no, es por un demonio lo hicieron, o cosas como esas, conociendo ya las Escrituras. Entonces, ese pecado no le será perdonado a esa persona. Y el Señor se lo está diciendo a los fariseos, porque los fariseos le acusaron a Jesús de que él sanó. Es un paralítico, ¿verdad? Y con el poder de Dios. Pero los fariseos dijeron, no, por el príncipe de los demonios, que es Belcebú, echa fuera a los demonios. Eso es blasfemia. Jesús dice, no. Sí, no, esa es la pregunta que ya tiene, el 32. Ujú. Ujú. ¿Está bien? Ujú. Ok. Entonces, el tema en sí de Mateo 2:31 está refiriéndose a eso, al Espíritu Santo. No está hablando de purgatorio. Eso es un tema que según aquí la iglesia está diciendo que el Espíritu Santo dice que el pecado, o sea, ellos dicen que hay pecados que al hombre le son perdonados en este siglo, a otros que en otro siglo, o sea, después de la muerte. Esa es la interpretación que le dan a este versículo. Todo pecado y blasfemia al Hijo del Hombre se ha perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. No está diciendo de que en el venidero van a pecar. No está diciendo que rotundamente no tiene perdón, ni aunque pasen siglos y siglos. Eso es lo que la Escritura está diciendo. Porque una persona no puede pecar en este siglo y pecar en el otro, no puede. Y si hablara de tiempos, está diciendo que ni en este siglo ese pecado tiene perdón,
y si hay otro siglo, tampoco en ese otro siglo, y si hay otro siglo, tampoco en ese otro siglo. No está diciendo de que después de la muerte es otro siglo. No, no es otro siglo después de la muerte. Amén. No es una pregunta, es como un aporte y Ujú. una aclaración. Cuando habla de siglo, se puede traducir también como mundo. Ujú. Y tampoco la palabra inventada por ellos, purgatorio, significa mundo. Ujú. Entonces no tiene ninguna correlación mundo y purgatorio, Exacto. para así decirlo. Entonces, cuando el Señor habla de siglo o mundo, Ujú. bueno, estamos en este mundo, que mundo no es tierra. Ujú. Mundo es un sistema mundial o Exacto. un sistema que todas las personas, países, regiones y todo conforman un mundo, un Ujú. sistema. Ejemplo, los que vivimos, el mundo de hoy no fue el mundo de hace 2 siglos atrás, Ujú. porque no tenía la misma tecnología, esta es la era del plástico, etcétera, Claro. etcétera. Entonces, cuando dice el venidero, acordémonos que también hay un siglo, digo, un milenio Ujú. que viene Jesús reinando. Ujú. Entonces, no será perdonado si lo vamos a llevar al próximo milenio, Ujú. ni en este, ni en Ajá. el próximo que viene. Es correcto. Entonces, no hay cómo mezclar siglo, mundo con purgatorio. Purgatorio. Correcto. Es una mala interpretación, pero como siempre, las doctrinas del catolicismo tienden a, tienden a forzar y a martillar hasta que quepa. Entonces, cuando usted quiere meter algo a la fuerza y lo martilla, ¿qué es lo que hace? Lo logra, tal vez lo logra hacer, pero ya le quitó porciones, ya lo rebanó. Y cuando entra, ya no entra original, ya entra con defectos. Entonces, eso es lo que pasa cuando no se leen los contextos y se toma un texto bíblico para interpretarlo a la manera de una enseñanza, y no es así. Entonces, este texto bíblico, el Espíritu Santo no está diciendo de que el purgatorio va a ser ese lugar en donde se pudiera perdonar los otros pecados. Es imposible. Y esta interpretación está escrita por San Gregorio Magno. Entonces, no es posible. Leeré yo primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 13 al 16. Dice, por lo tanto, manténgase con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán, y ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Así lo traduce la Biblia católica. Ustedes, a saber, ¿hasta qué dije yo? Al 16, hasta ahí. Entonces, lo que aconseja la Escritura, diciendo no hay purgatorio, no existe el purgatorio, es que vivan, vamos a ver acá, que cada uno, que vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. O sea, que la vida santificada tiene que ser aquí, no allá. ¿Verdad? Bien. Voy avanzando porque hay mucho todavía. Mucho, mucho, mucho. Si gustan estirarse, levantarse lo pueden hacer porque yo sé que a veces cansa estar sentado. Juan Pablo II, en su audiencia general, dice de este catecismo: la Sagrada Escritura se pueden captar algunos elementos que ayudan a comprender el sentido de esta doctrina, aunque no esté enunciada en modo explícito, o sea, en modo correcto, aunque no diga así, expresan la convicción de que no pueden acceder a Dios sin pasar a través de algún tipo de purificación. Según la legislación religiosa del Antiguo Testamento, lo que está destinado a Dios debe ser perfecto. Eso es correcto.
En consecuencia, también la integridad física es particularmente exigida para las realidades que entran en contacto con Dios en plano sacrificial, como por ejemplo los animales para inmolar. Está en Levítico, no está aquí, pero el Levítico habla acerca de la ley de cómo inmolar. El animal tiene que ser perfecto, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, sin nada. En el institucional, como en el caso de los sacerdotes, ministros de culto, pero también en el caso de los sacerdotes tienen que estar igualmente. Esto quiere decir que los que se van a salvar tienen que estar bien purificados, pero tienen que pasar purgatorio, porque no lo pueden lograr aquí en la tierra. Y eso no dice el Levítico. Levítico está hablando acerca de cómo presentar las ofrendas a Dios y cómo los sacerdotes que la presentaban tenían que presentarse. Nada que ver con el purgatorio, nada que ver con una purificación, porque el becerro no purificaba a nadie. A nadie, no funcionó ese sistema. Sí, según Hebreos. Por eso es que fue quitado ese sistema de sacrificio continuo para que viniera Cristo, el perfecto, el que de verdad limpia, el que de verdad purifica, el que de verdad sí hace que una persona se regenere para siempre, sin necesidad. Entonces, si el purgatorio es necesario, en balde murió Cristo, porque hay necesidad de otro purificador. Entonces, también está Isaías 53, exacto. Sí, tenemos está Isaías 53 en el 11 y está mal interpretado también. Entonces, vamos viendo todo esto, hermanos, que es muy, pero interesante. ¿Sí les parece interesante? Sí. No se duerman, que aquí vamos a estar hasta la medianoche. Mañana es sábado. La exigencia de integridad se impone evidentemente después de la muerte. Escuche bien lo que declaran ellos. La exigencia de integridad se impone evidentemente después de la muerte, para entrar en la comunión perfecta y definitiva con Dios. Quien no tiene esta integridad debe pasar por la purificación. Un texto de San Pablo lo sugiere. El apóstol habla del valor de la obra de cada uno, eso ya lo leímos en Corintios, que será revelada en el día del juicio. Dice: aquel cuya obra construida sobre el cimiento, que es Cristo, resiste, recibirá recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá daño. Él no obstante quedará salvo, pero como quien se pasa a través del fuego. Es mal interpretada. No está diciendo que el que edificó mal va al purgatorio. Nada que ver. Para alcanzar un estado de integridad perfecta es necesario a veces la intercesión o la mediación de una persona. Esto me parece un poquito más grave. Esto lo dijo Juan Pablo II en miércoles 4 de agosto de 1999, para que quede establecido que no me lo estoy inventando yo, sino que está dicho por este Papa. Para alcanzar un estado de integridad perfecta es necesaria a veces la intercesión o la mediación de una persona, como que Cristo no fuera suficiente mediador, ya ni María, ahora faltan personas. Entonces está peor la doctrina de María como intercesora, porque ahora necesitan personas para la purificación de los que han partido. Por ejemplo, y da un ejemplo, Moisés obtiene el perdón del pueblo con una súplica en la que evoca la obra salvífica realizada por Dios en el estado, en el pasado, e invoca su fidelidad al juramento hecho a los padres, que está aquí en estas citas bíblicas. Es cierto, lo que dice Éxodo 32:30, 11:13 es correcto. Moisés sí abogó por el pueblo en varias ocasiones, cuando Dios estaba determinado a raerlos, cuando Dios estaba enojado, cuando Dios, muchas veces Moisés fue intercesor, no solo Moisés, sino Abraham. Pero curiosamente ninguno intercedió para un muerto.
pero están trayendo esta cita bíblica para aplicarla a los muertos. ¿Por qué? Porque aquí dice, ya lo leí, la exigencia de integridad se impone evidentemente después de la muerte. Entonces, después de la muerte hay que hacer el proceso de purificación. ¿Por qué? Porque Moisés lo hizo. Porque Moisés interpuso su opinión y su auxilio, pedido de auxilio para con el pueblo. Entonces también es necesario. Pero Moisés lo hizo para gente que estaba viva. Porque cuando Coré, por ejemplo, cayó vivo junto con sus parientes, se abrió la tierra y cayeron vivos al Seol, no habla de que intercedió, sino que inmediatamente fueron castigados. Pudieron haber intercedido en vida, pero estaba determinado el juicio para muerte. Hermano, ahora iba a decir algo. Ok. Entonces, tenemos estos textos bíblicos. Usted lo lee en su casita, no me da tiempo leerlos, lo puede leer. Es Éxodo 32:30, perdón, y Éxodo 11:13. Entonces tenemos más. La figura del siervo del Señor delineada por el libro de Isaías se caracteriza también por su función de interceder y expiar en favor de muchos. Al término de sus sufrimientos, Él verá la luz y justificará a muchos cargando sus culpas, especialmente Isaías 53:11. A este sí le voy a dar lectura yo. ¿Por qué? Porque está mal interpretado también. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Pastor. Dígame. Entonces, en ese caso de tener que interceder por los muertos, de tener que ir a cierto lugar, a hacer rogativas para que el Señor lo saque del purgatorio y lo purifique. Entonces, Jesús, que es mediador, según ellos, María también es intercesora. Entonces, también los curas y los familiares no son suficientes, porque hay que añadir y añadir y añadir. Pues, Añadir a Jesús, María, también los curas y los familiares, para que pueda salir del purgatorio. vaya, y súmele que si nosotros no estamos 100% justificados, ¿cómo vamos a sacar al que se fue en la misma condición en la que yo estoy? Si cuando yo me muera también van a hacer lo mismo por mí. Entonces, la Biblia dice, amonesta, tú que dices que no robas, robas. Entonces, si yo voy a pedir por que salga uno que se fue en una condición no tan bien, y yo estoy en una condición tan bien, entonces yo soy superior a Jesús. Jesús también fue un ser pecador que, o sea, no pesa su nombre, no pesa sus sacrificios, sino que tengo que venir yo también a echarle un poquito de mi ayuda y de mi esfuerzo. Es imposible. Amén. Sí, la Biblia de las Américas dice, para contestar al difunto Juan Pablo II, que dice que Moisés en el Éxodo 32:30 estuvo dando rogativa por el pueblo para que el pueblo alcance la gracia de Dios. También dice en Jeremías 15:1, la Biblia de las Américas, dice, entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se pararan ante mí, excelente, mi corazón no estará con este pueblo, echadlo de mi presencia y que se vayan. Imagínense. Dándole respuesta a las rogativas de los pecadores vivos, los vivos. Exacto. Si Moisés es un ejemplo en este versículo, Moisés queda descartado por Dios con Jeremías. Jeremías 15:1. Entonces, poco a poco toda esta ideología se desborona porque no está fundamentada sobre el fundamento que es Cristo, sino en hojarasca.
se desborona y se va a quemarse. Se desborona. O sea, no hay por qué. Gracias por ese aporte, hermano. Muy bueno. Isaías 53:11 dice: a causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Ese texto habla de Jesucristo, lo que iba a hacer, pero por los vivos, no por los muertos. Los muertos quedaron. ¿Qué pasó con los que murieron antes de Jesucristo? Por ejemplo, Jesús hubiera sido el primero en enseñar, había que salvarlos, había que rescatarlos a todos, porque siguen purgando. Jesús no habló nada referente a eso. Incluso por eso tomé el Mateo 4:17 para decir lo que Jesús hizo al principio: arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien de vida. Y él conocía por qué, él sabía por qué. El Salmo 51. El Salmo 51 puede considerarse de la visión del Antiguo Testamento una síntesis del proceso de reintegración. El pecador confiesa y reconoce su culpa. Oh, perfecto. Voy a leer Salmo 51. Lo que Juan Pablo II dice, si todavía sigo con lo que Juan Pablo está diciendo, lo que piensa o lo que pensó acerca del purgatorio y sus textos bíblicos de defensa. Entonces, para ese texto bíblico es el Salmo 51, que yo lo leí de antemano, y el 51:6, que dice, lo voy a volver a leer. El Salmo 51 puede considerarse desde la visión del Antiguo Testamento una síntesis del proceso de la reintegración, de la purificación, en otras palabras. El pecador confiesa y reconoce su culpa, versículo 6. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo ante tus ojos. Eso es correcto. ¿Quién lo dice, un vivo o lo dice un muerto? ¿Quién lo dice, un vivo o un muerto? Un vivo. No sé por qué incluir ese texto bíblico para defender el purgatorio. Y pide insistentemente ser purificado o lavado. El versículo 4. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Pero está vivo. El versículo 9. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Está vivo. El versículo 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. Vivo. Y el versículo 16. Líbrame de la muerte, Dios Salvador mío. Mi lengua anunciará tu justicia. Está vivo. En todo tiempo estos versículos hablan de la súplica, de la purificación, del perdón, de la limpieza por un vivo. ¿Por qué meterlo cuando estamos hablando del tema del purgatorio? De los muertos. En todo caso me estaría hablando de un muerto. Pero está hablando de un vivo que pecó y que sabe que si no se arregla bien con Dios, cuando muere va a pagar hasta la última blanca. Y no hay purgatorio. Por eso está pidiendo, suplicando que lo perdone en vida, para que cuando muera esté seguro de que no vaya a perder. ¿Cierto? El versículo 17 dice: abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Porque ellos también lo dicen ahí, para poder proclamar alabanza. O sea que hay que purificarse y todo para poder proclamar la alabanza divina, sí. Pero ese vivo, no es muerto. Ahora, él ya murió, el que lo dijo ya murió, pero él lo dijo en vida, que lo purificara en vida. Puedo seguir leyendo, pero sería un desperdicio volver a decir de lo mismo, que mala interpretación. Amén, hermano. ¿Qué dice aquí?
infierno. Sí, este diagrama que está aquí es para figurarnos, ¿no? El cielo, el limbo, el purgatorio y el infierno. Esto cuando leí el camino ancho, el camino angosto. El limbo no es un lugar, es un estado según la ideología. Pero ¿dónde están entonces? En ese estado? ¿Pero dónde se encuentran? Porque no puede morir una persona e irse a un estado. Tiene que estar en un lugar, o sea, exacto, en un estado neutro no puede. Y en el purgatorio también, que es un estado neutro. Pues ¿dónde están entonces? Tiene que haber un lugar. Entonces por eso lo dibujé así, como lugares, porque o sea, mi razonamiento no me hace pensar de que hay un estado neutro en que muere una persona y de repente queda como que tiene que ir a un lugar. Muy bien, vamos a continuar. ¿Quieren ver el video? Eso es para despertar un poco. ¿Tiene audio? Póngame primero, póngame el segundo video que le mandé, desde el minuto número 2, porque el otro, antes de eso es otro. Minuto número 2. ¿Tiene audio? Ok. ¿El purgatorio tiene la Biblia ahí? Sí. Búscamela. Yo quisiera Con todo el saber. gusto, y Dios le ha dado a este hermano, le ha concedido encontrarse conmigo para que mire sí. donde dice la Biblia que existe el purgatorio. Búsquelo. San Mateo, capítulo 5, yo le tengo el micrófono y le pongo el micrófono. San Mateo, capítulo 5, versículo 25 en adelante. Es un cura que explica el purgatorio. Gracias por su pregunta. Mateo 5, 25. Y mientras él lo encuentra, debo decirle que purgatorio viene de purgar, de purificar, de pagar una deuda que usted tenía. Y vamos a escucharlo donde lo dice. Mateo 5, 25. Escuchen la mala interpretación que le da al versículo. Mateo, ¿qué está diciendo Mateo 5? 25. De cierto te digo. ¿Puedo ir haciéndole eco a la palabra? De cierto os digo, significa, ¿va a hablar mentiras o va a hablar verdad? Verdad. ¿Y quién es el que va a hablar la verdad? Jesús. Jesucristo. Él ya dijo la verdad, ahora nos queda a nosotros o creerle O no creer. o no creerle, porque para que le creyéramos comenzó diciendo, de cierto os digo, que traducido al castellano significa, en verdad les digo. ¿Qué es lo que dice Jesús en verdad? Sin mentira, sin error e equivocarse, que usted y yo lo podemos creer. Paren la oreja, pongan la lupa y tomen la foto. Okay. Ponte de acuerdo con tu adversario, ponte entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Aquí está, hablemos. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino, ¿a dónde? Al juez, al juicio. ¿Quién es el juez? Dios. Dios. ¿Cuál es el juicio? Cuando Dios nos juzgue. Ponte de acuerdo mientras vas de camino, mientras estás vivo, antes de llegar al juez, ponte de acuerdo en el camino. ¿Qué pasa si no se pone de acuerdo con su adversario en el camino? ¿Qué va a pasar? Y llega el juez, le llega la pelona, se muere y llega Dios. Escúchenlo. Y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si no se puso de acuerdo con su adversario y tenía odio en su corazón
y se murió, ¿a dónde lo va a mandar el juez? A la cárcel. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto, porque Jesús dijo, de cierto os digo. Ahora miren esa cárcel. Vamos a tomar la foto para ver si esa cárcel es el infierno, el cielo o el purgatorio. Dale para que usted mismo se dé cuenta esa cárcel. Lo metan a la cárcel. De cierto te digo. ¿Están entendiendo cómo va el video? Está tomando una cita bíblica que no habla de purgatorio, sino habla de una vida, cómo debemos de vivir nosotros, ¿verdad? De no guardar rencores, de no tener conflictos con nadie. Y mientras vamos en el camino, o sea, quiere decir que mientras, se va a la corte, sí, pero mientras van caminando, arréglense las cuentas antes de llegar al juez, porque uno va a demandar al otro, ¿no? El problema era con el hombre, pero aquí el problema de la humanidad no es con el hombre, es con Dios. O sea, aquí está mal la situación, está mal interpretado, porque con quien hay que arreglar las cuentas es con el juez, no con la persona. Y está tomando un texto bíblico para desbaratarlo. Okay. Otra vez dice de cierto, no es mentira. Que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Se dan cuenta que esa cárcel es para pagar? Para purificar la deuda que usted tiene hasta que purifique o pague el último cuadrante. Y dice Jesús, el Señor, que de ahí saldrá. Si tomamos la foto, ¿es el infierno? No. ¿Cómo sabemos que no? Porque en la foto aparece que saldrá. Y del infierno no puede salir. Tomemos la foto. Pácata. ¿Será el cielo? No, porque el cielo no es una cárcel donde usted va a pagar. Quiero que públicamente le diga a la gente, ¿qué nombre le pone usted a esa cárcel? ¿Cómo ven? Esto no me funciona. Amén. Termine de hacer lo que está haciendo. El Señor le está dando consejos de vida a sus creyentes. Correcto. Y cuando tú vas a ofrendar, a llevar tu ofrenda al templo, no todos viven alrededor del templo. Dice, antes de tú llevar tu ofrenda al Señor, ponte, pídele perdón con el que tienes problema. Deja allí tu ofrenda y ve a arreglarte con tu hermano. Entonces, si tienes algo con alguien, de camino, que ustedes vengan de camino, desde donde salieron, partieron, hasta el templo, que tú vas a llegar al templo, porque vas a venir de camino. Si vives a 2 millas, 3 millas, vas a tener que venir de camino. Allá pónganse de acuerdo, allá pídanse perdón, allá pídele o excusa o perdónalo allí. Si hay algo en contra de ti, pídele perdón, arregla la situación. Para que cuando llegando a Jerusalén, cuando llegando cerca del templo, ya el problema se te va a poner más difícil, porque ahí va a estar el juez y ahí vas a tener problemas, porque de camino va a haber un juez. De donde ustedes salieron no hay jueces, están allí en Jerusalén. Entonces, ese es el consejo. Es práctico. Si vas a presentar tu ofrenda, deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Eso está en el 23, si no me equivoco. Si dice, pon tu ofrenda en el altar, allí, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven
y presenta tu ofrenda. Ujú. Entonces, salta también, ponte de acuerdo con tu adversario Ujú. en el camino. No llegues a Jerusalén Ujú. todavía. Eso es todo. Entonces, Sí, yo ese no es el sé, contexto. yo no veo ahí por qué está hablando de cielo, de infierno y otra cosa. Sí, Amén. porque, como le dije un momento, es agarrar un texto y meterlo martillazos para hacer que se vea bien. Pero, como decía el hermano, además es una lección de vida. O sea, ¿qué sacamos de esto? Sacamos de que mientras estemos de camino nosotros por este mundo, también hagamos lo mismo. Porque cuando lleguemos al final, ya no hay salida. Y no es de que pone el ejemplo del juez, pero no significa que el juez de la tierra también tiene un lugar en donde hay que sacar del purgatorio. Eso no existe. Pero es la manera de cómo malinterpretar y malinformar temas que están sacados de contexto, textos bíblicos fuera de su contexto. Entonces, hay otro video. Este está más chistoso todavía, entre chistoso y preocupante. Pues les voy a decir, por si no lo saben, que cada día podemos sacar un alma del purgatorio. Cada día. Cada uno de nosotros. La Iglesia nos da poder para ganar cada día una indulgencia plenaria. Pausa. La iglesia nos da poder. La religión, sí, no Dios. Es la iglesia. ¿Por qué? Porque según la ideología, la iglesia tiene el poder de tomar decisiones y que lo que tomen es infalible. Entonces, la iglesia instituyó en tal fecha los concilios, ¿de los cuales hablamos? El purgatorio. Entonces, ahí le damos poder a las personas para que lo hagan. Pero no Cristo. Luego, Puede hacerlo y hay gente que no lo hace por ignorancia o por negligencia. Cada uno de ustedes, cada día pueden sacar un alma del purgatorio. ¿Cómo? Tres cosas. Rezar el rosario en común, o si es a solas, pausa. común bastan dos. ¿Cómo sacar un alma del purgatorio? Paso número 1. Lo puede hacer rezar el rosario. Y eso vamos a leer, vamos a estudiar el rosario. ¿En común o solo? En común solo basta, ¿cuánto dijo? 1. Y solo hay que hacerlo más porque en común, o sea, con muchas personas, cada uno va a hacer un rosario, ya son un montón de rosarios, más rápido lo van a sacar. Ok. Luego, En común bastan dos, 2. o si es a solas, delante de un sagrario. Comulgar de un Padre Nuestro por el Papa. Ok, ahí. Mantenga el dedo ahí cerca del. El número 2, comulgar. De ir a recibir la hostia. Ese es fácil, se saca un alma del purgatorio. Yo no pensaba que era tan fácil. Tan fácil como eso. Y lo tercero, rezar por el Papa. El que haga Un esto, momento. Si se reza por el Papa, la persona va a sacar almas del purgatorio. ¿Cuántas? No sabe ni quiénes están, ni cómo se llaman, ni quiénes son, ni qué hicieron, qué condición están ahí. No sabe. Lo que hay que hacer es hacer eso. Ahora sí continúe. ha comulgado, ha rezado el rosario en común, bastan dos, o si es a solas ante el sagrario, termina el rosario con un Padre Nuestro, saca un alma del purgatorio. Qué pena que mucha gente no lo hace, porque no lo sabe. Si no lo sabes, no la ganas. La intención es lo más importante. Si yo peco sin saber que peco, no peco. Hago una cosa que es pecado, pero no lo sé, no peco. O lo hago sin querer, no peco.
tengo que saber lo que hago y querer hacer lo que hago. Si hago algo sin querer, no peco. Si maté pero no quise matarlo, no es pecado. No sabía que era pecado. Siga, Axel. Pues lo mismo, yo no peco. Si no sé que peco, no gano la indulgencia si no sé que la gano. Pero si lo sé, la puedo ganar. Comulgo, reza el rosario en común, bastan 2. Si solas ante el sagrario, con un Padre Nuestro por el Papa y saco un alma del purgatorio. Cada día. Yo vengo haciéndolo, eso, desde el año 40 del siglo pasado. Un héroe. Y por eso, un ingeniero me hizo el cálculo, usted ha sacado del purgatorio 33.000 almas. Por eso lo digo de broma, pero creo que es verdad. Todo me sale bien. Todo me sale bien. Tengo 33 amigos en el cielo. Quítalo, por favor. ¿Qué les parece? Sacar almas solo haciendo 3 cosas. ¿Lleva cuántos? 33,000. Difícil. Es más grande el ser humano que Jesús para sacar almas y salvarlas. No, hombre, pues nosotros ¿para qué nos santificamos y para qué hacemos el esfuerzo? Entonces, si al final hay un medio cómo escapar de ahí. Por eso es que muchos que practicantes de la religión catolicismo no les importa su vida con Dios. ¿Se han dado cuenta? Cantantes, mande. Del que peca, ¿o cómo es? Reza. Exacto. Sí, ajá, fácil. Me confieso. Confesar y ya. 2 Padres Nuestros, 3 Padres Nuestros y ya estoy en paz con Dios. La mayoría de practicantes de la religión católica no son ni católicos. Por ejemplo, si usted ve famosos, van a cantar, estoy en el rincón de una cantina, pero lo ven en algún domingo en la misa, persinándose. Ve usted un futbolista, antes de entrar se da su peregrinación, el rato se está dando de golpes allá adentro Ve al boxeador, se persina antes de boxear. Ve al alcohólico. Yo vi eso en mi pueblo, catequistas alcohólicos en el coro, en la iglesia donde yo asistía cuando era niño. ¿Cómo está eso? Catequistas que no conocen la palabra de Dios. Imparten clases para primera comunión, para matrimonio, pero desconocen carácter de Dios, el poder de Dios. Amén, hermano. El video que acabamos de ver, ¿tiene algo escrito en su catecismo o la enseñanza del purgatorio para que ayudara a sacar almas del purgatorio con esos métodos popcorn, No. de palomitas de maíz, microondas, 5 minutos? Esos y 3 vámonos? métodos no aparecen en su catecismo. Ni en la Biblia. Menos. Entonces, como palomitas de maíz, ponle 2-3 minutos y ya está. Exacto. Ok. Sí, y eso no es así. Jesús siempre predicó. Juan, por ejemplo, vino a preparar el camino del Señor y dijo, arrepentíos. Arrepentíos. E incluso hasta de una manera insultante a la gente, a los fariseos, porque así era una generación de víboras por la conducta que tenían.
a Juan Bautista le cortaron la cabeza por no aceptar el adulterio entre Herodes y Herodías. Entonces el camino del Señor es justo, es recto. Por eso comenzaba la enseñanza con esos textos bíblicos, el camino angosto y el ancho. El camino angosto es angosto, siempre va a ser angosto. No puedo estar saltando de aquí para allá. Al final voy, me confieso y listo. No, imagínense, los 11 apóstoles fueron sacrificados, sufrieron por causa del nombre del Señor. La historia habla de cómo algunos hermanos los quemaron, los aserraron, los golpearon. ¿Por qué? Si tan fácil era ir a confesarse, hacer una maldad, hacer esto. ¿Por qué entonces ellos murieron así? Porque ellos procuraron vivir toda su vida santa. Pablo dice, yo en muy poco puedo ser juzgado, ni aún mismo yo me juzgo. Porque él procuraba santidad toda su vida. Si no, él mismo hubiera enseñado el purgatorio. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Ajá. Entonces, el tiempo va transcurriendo. ¿Me espera un poquito más? Sí, por favor. Necesitamos terminar, porque quiero hablar acerca de esto. El catecismo dice, llevémosle socorro y hagamos en su conmemoración. No, me faltó algo, el 10:32. Vayamos al 10:32, dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de las que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Eso está en 2 de Macabeos 12, 43 al 46 y lo voy a leer para que quede establecido que lo buscamos. 2 de Macabeos, capítulo. Ese libro de Macabeos no aparece en nuestra Biblia Reina Valera porque es un libro apócrifo. Y por estos dos textos bíblicos que vamos a leer, o tres, usted se va a dar cuenta por qué no aparece en nuestra Biblia. Entonces, según Macabeo dice que podemos, o que la gente puede hacer oraciones por los difuntos para sacarlos de el purgatorio. 12, 43, 46. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2,000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por los pecados. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados de sus pecados. Macabeos dice, hubo una batalla, murieron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ofrecer sacrificios de expiación por los muertos, porque por si acaso se murieron y no estaban listos, no se fueron con Dios. Históricamente los macabeos sí existieron y por eso está escrito primera, segunda, yo creo que tercera y cuarta de macabeos. Aquí no me dan dos. Digo, puede ser que hayan dos Okay. más, que es como 3 y cuarto. He escuchado, no tengo derecho a equivocarme, como también va a quedar esto en un video. Pero si nos damos cuenta de que los macabeos no eran ni sacerdotes, ni eran de la tribu de Leví. Entonces ellos no tenían nada que ver con el sacrificio. Ni con expiación, ni nada que ver con Levítico, porque eso incluso contradice el Levítico cuando dice que no te hagas nada por un muerto, ni señal, ni nada. Exacto. Entonces ya queda totalmente
fuera del cajón. Y aunque eran israelitas, no tenían nada que ver con el sacerdocio ni con la doctrina sacerdotal. Y entonces lo que hicieron ahí fue erróneo históricamente también, y por eso la Biblia tampoco tiene asidero bíblico ni comunión. Correcto. Correcto. No, por eso no está en la Biblia este libro. Una de las razones. No se nos está permitido comunicarnos con los muertos, ni por hacer oraciones por ellos, ni rezos, ni nada. Pero la doctrina del catolicismo lo permite, lo hace y pone un ejemplo. Por ejemplo, dice aquí, llevémosles socorro. Me falta todavía, perdón, vuelvo aquí otra vez. Me quema acá. Desde los primeros tiempos, la iglesia, o sea, la religión del catolicismo, ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios a su favor, en particular el sacrificio eucarístico, la misa, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La iglesia también recomienda las limosnas. O sea, para sacar almas del purgatorio también recomienda limosnas. A eso se le relaciona, y las indulgencias, se le relaciona las indulgencias. Y todo tiene que ver con dinero. Las obras de penitencia en favor de los difuntos. Las tres cosas recomendadas por el catecismo católico: las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia a favor de los difuntos. Ahora, ¿cómo creen que construyeron semejantes edificios en aquellos años? Porque cuando sucedió el catolicismo tuvo muchos problemas, muchas revueltas, tuvo muchas divisiones. O sea, no pensemos que nunca se dividieron, tuvieron problemas internos. ¿Por qué? Porque algunos feligreses, unos curas, no solo Martín Lutero fue uno de los tantos, el tercero, imagínense, que se rebelaron. Muchos curas estaban ahí pero callados, pero querían decir la verdad de las herejías que se hablaban. Entonces empezaban los problemas y empezaban las divisiones. Y el tema de las indulgencias no surgió sino hasta después de la reforma, de la contrarreforma protestante, cuando Martín Lutero va y clava las 95 tesis en la puerta de una catedral católica, contradiciendo ciertos puntos de vista, especialmente el celibato, la María, entre otros puntos. Entonces, se empezó a separar, empezaron a dividir la religión católica, y algunos se fueron con Lutero, ¿verdad? Entonces, para contrarrestar eso, la pérdida, todo eso, metieron el purgatorio. Entonces, todo esto para recuperarse de la pérdida económica, se recuperaron con el purgatorio, porque ahora cobraban. Enseñaron que las limosnas ayudaban, o limosnas, da tus limosnas y ayudas a salvar almas del purgatorio. Indulgencias, o sea, pedir la expiación, paga una indulgencia. Eso ya no existe hasta la fecha, se eliminó por los mismos problemas que tuvieron. Entonces, mande. De todo es negocio. ¿Por qué? Porque de eso se mantiene. Semejantes templos están construidos, valen millones de dólares. Su estructura es demasiado, o sea, es de admirar, ¿no? Pero es costosa. ¿Cómo se costea eso? ¿Cómo se costeó? En base a las indulgencias, a las limosnas por el tema del purgatorio. Y como la gente amaba a sus seres queridos, quería sacarlos de ahí, quién sabe. Tal vez ni tenían comunión nunca tuvieron comunión con Dios, pero porque les enseñaron que había que sacarlos y que se podía pagar a quien no compra el dinero, ¿verdad? Y mientras más rico es, mucho más indulgencias. Yo creo que este cura, el que dijo que había salvado 33,000 almas, está muy, muy errado. Muy errado. La salvación no depende de nosotros, depende de Cristo Jesús. Él es el único que nos puede redimir. Nosotros no, nosotros si hemos de pedir es en vida. Si debemos de interceder por algún hermano es en vida. Vemos un hermano que está patinando y no quiere jalar,
Entonces nosotros oramos a Dios mientras vive, porque mientras se murió, la esperanza se acabó. No queda, horrenda expectación de juicio. Entonces, y para esto también narran a Job, dice, llevemos socorros, hagamos conmemoración. Ahora, para añadir esto, para que sea válido, ¿no?, el orar por los muertos, rezar por los muertos, dice, es que Job lo hizo. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? Miren nomás, si Job lo hizo, si Job purificó a sus hijos, también nuestras ofrendas pueden purificar a los que han muerto. No dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Lo dijo San Juan Crisóstomo. Ahora, ¿de qué habla Job? ¿De qué habla Job 1:5? Precisamente de que Job hacía sacrificios a Dios por si sus hijos habían pecado, pero sus hijos estaban con vida. Sus hijos hacían fiesta. En casa de sus hermanos hacían fiesta. De hecho, cuando sucedió la tragedia, estaban en una fiesta en casa de un hermano. Entre hermanos. Y ahí entre hermanos pudieron haber hecho locuras. Entonces, ¿qué hacía el temeroso Job? Oraba por ellos, pedía perdón a Dios por ellos y ofrecía sacrificios por ellos. Pero estaban vivos, no muertos. Cuando murieron, jamás volvió a hacer sacrificio Job por ellos. Jamás, ¿verdad que no? No. Pero Dios, el catecismo relaciona este texto bíblico a esta herejía. Mande. Ya ni volvió a nombrar a los hijos de Job, sino que hasta después le nacieron hijos más hermosos y otros hijos. Entonces, encontramos con todo esto, faltó leer el libro de Pedro, Judas, libro de Juan, lo pueden leer después si se tomaron nota. Pero concluimos diciendo de que purgatorio es un invento. Pastor, ¿me hace el favor de leer el capítulo 9 de Hebreos en la Biblia Católica, verso 27? ¿O puedes leer desde el 26 para que no haya confusión? Sí, Hebreos 9. 9, sí. 26 y 27. 9, 26 y 27. Y 28 si quieres. También. Porque en este caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como Él destinó que de los hombres es morir una sola vez, después, lo cual viene el juicio. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Ahí está. Cuando una persona muere, ¿qué le espera? Juicio. Y Jesús vino a hacer su trabajo, que era darnos la entrada al cielo. Abolir. Ya no hay necesidad de otros sacrificios, como el estar reza y reza y dando limosnas. Esos son sacrificios inválidos, que invalidan el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, termino hasta acá. Espero que sea de edificación. Nos falta mucho, qué bueno que vinieron. Faltaron algunos, pero sé que van hasta el próximo miércoles. Sí. Que Dios bendiga la vida que nos estuvieron viendo. Hasta la próxima.